Hoy vamos a hablar de úlcera péptica gastrodenal. La úlcera gastrodenal, también denominada úlcera péptica, es una solución de continuidad de la pared de la mucosa que, a diferencia de la erosión, se extiende hasta a través de la musculares mucosae hacia las capas más profundas de la pared y suele tener una extensión igual o mayor a 5 milímetros. Si bien estudiamos en forma unificada la úlcera gástrica como la duodenal, tienen diferencias etiopatogénicas y evolutivas que iremos viendo en este video. Desde el punto de vista epidemiológico, podemos decir que la úlcera duodenal es más frecuente, pero la úlcera gástrica es más grave porque es más proclive a complicaciones, principalmente hemorragias por su cercanía con la arteria gastrodenal y también por su tendencia a malignizarse. También, a mayor edad, aumentan el número de complicaciones. Es una entidad común de evolución crónica y recurrente que afecta alrededor del 10% de la población, siendo un poco más frecuente en el sexo masculino, y es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta. Con respecto a la etiología, decimos que la úlcera gastrodenal es una enfermedad multifactorial en la cual prevalecen dos agentes más importantes, el Helicobacter pylori y los AINES. Estos últimos afectan un 25% a la mucosa gástrica y un 5% a la mucosa duodenal. Tienen un efecto tóxico directo y un mecanismo sistémico a través de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas a través de la inhibición de la COX-2. Si bien cualquier AINE puede ser productor de úlcera, se ha visto con más frecuencia asociado al ketorolac y al piroxicam. Otros fármacos, como los glucocorticoides, los bifosfonatos y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, además del 5-fluorouracilo, también pueden producir efectos deleterios y úlcera gastrodenal. Agentes tóxicos como el tabaco, el alcohol o la cocaína también tienen efectos nocivos sobre la mucosa. Neoplasias como el gastrinoma, productor del síndrome de Zollinger-Ellison, que presenta úlceras duodenales múltiples y diarrea secretora, o el síndrome de tipo carcinoide. Otras causas son el estrés, la historia familiar de úlcera, el antígeno de histocompatibilidad B5 y virus como el citomegalovirus y el herpes simple. El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa en forma de espiral, descubierta en el año 1982. Se transmite por vía fecal-oral, presenta una prevalencia de un 50% de infectados en la población mundial, predominando en las clases sociales bajas. Solo el 10% produce enfermedad. Está asociado en un 100% a gastritis atrófica, siendo en más del 70% asintomática. El Helicobacter pylori asienta principalmente en el antro y en menor medida en el cuerpo gástrico, lo que explicaría la mayor asociación con úlcera duodenal, al no afectar células parietales encargadas de la secreción ácida.
Cuando afecta el cuerpo, estas células se destruyen, reduciendo la secreción clorhidropéptica. En el 50% produce gastritis atrófica con metaplasia intestinal y en un 15% úlcera péptica. Se asocia también al cáncer gástrico y al linfoma gástrico tipo MALT, linfoma de tejido linfoide asociada a mucosa. El Helicobacter pylori, con su flagelo y su forma de espiral, taladra literalmente la capa mucosa del estómago y se adhiere al epitelio gástrico, ya que produce adhesinas. Además, produce una enzima, la ureasa, que convierte a la urea en dióxido de carbono y amoníaco. Este último forma una especie de nube protectora contra el medio ácido, dando lugar a más migración y proliferación de bacterias en el foco de infección. Posteriormente se desarrolla inflamación, úlcera y muerte celular, que se ve agravada por la acción tóxica del propio amoníaco. Este proceso genera quimiotaxis leucocitaria. El Helicobacter pylori segrega además dos toxinas adicionales: la CAG tipo A, que produce citoquinas, y la BAC tipo A, que produce principalmente apoptosis. La respuesta inflamatoria genera citotoxicidad con liberación de citoquinas, fundamentalmente la interleuquina 8, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Resumiendo, si la gastritis atrófica predomina en el antro, genera úlcera duodenal, y si predomina en el cuerpo, genera úlcera gástrica. Existe además un desbalance entre los factores agresores y protectores de la mucosa. Los factores de defensa son el moco, el bicarbonato, los factores de crecimiento, las prostaglandinas, el vaciamiento gástrico y el flujo sanguíneo. Los factores agresores son el Helicobacter pylori, la hipersecreción ácida, los AINES, la pepsina, la histamina y el tabaquismo. Existen tres líneas en los mecanismos de defensa de la mucosa. La primera línea de defensa es el moco y el bicarbonato. La segunda línea de defensa va a ser la barrera apical, la expulsión de hidrogeniones y los mecanismos antioxidantes. Y la tercera barrera es el flujo sanguíneo de la mucosa. Si se rompen estas tres barreras, se produce lesión. Como dijimos, la hipersecreción ácida se observa fundamentalmente en la úlcera duodenal, presentando una hipersecreción basal nocturna, una hipersecreción estimulada por las comidas y una disminución de la secreción del bicarbonato duodenal. En síntesis, las diferencias patogénicas entre la úlcera gástrica y duodenal son la edad más avanzada en la gástrica y edad media en la duodenal. Las células parietales están normales o disminuidas en la gástrica y aumentadas 10 o 20 veces en la duodenal. La secreción basal nocturna se ve aumentada en la úlcera duodenal. La secreción ácida máxima está normal o disminuida en la gástrica y aumentada en la duodenal.
el Helicobacter pylori se ve en un 60% a 80% en la úlcera gástrica y un 95% en la úlcera duodenal, y la gastrina sérica postprandial, el vaciamiento gástrico y el pepsinógeno se ven sustancialmente aumentados en la úlcera duodenal. Existen distintas clasificaciones de las úlceras, pero la más utilizada es la clasificación de Johnson, que clasifica a las úlceras en 3 tipos. Tipo 1, que es la úlcera situada en la curvatura menor del cuerpo gástrico, que es la más frecuente y aparece en el 60% de los pacientes. La tipo 2, que es la úlcera del cuerpo gástrico asociado con úlcera duodenal o pilórica, que está presente en el 20%. La tipo 3, subtipo A, úlcera antral prepilórica asociada al consumo de AINES en el 20%, y la tipo 3B, úlcera prepilórica asociada con úlcera duodenal en el 10%. El cuadro clínico difiere de acuerdo a la ubicación de la úlcera. En la úlcera duodenal, el dolor es de tipo quemante, que aparece 90 minutos a 3 horas antes de las comidas. Es periódico y rítmico. Dolor que despierta al paciente en la madrugada. Hambre dolorosa, calma con la ingesta de alimentos. En cambio, en la úlcera gástrica aparece dolor epigástrico post-ingesta. Se asocia a náuseas y vómitos y también puede aparecer adelgazamiento. Como manifestaciones extradigestivas se asocia a la PTI y a la anemia ferropénica refractaria. El diagnóstico de úlcera gastrodenal se hace a través de la historia clínica, el hemograma, la endoscopía con biopsia y las pruebas de detección del Helicobacter pylori. Una exhaustiva historia clínica en donde el interrogatorio nos brinda características del dolor y su cronología nos dan un valioso aporte. El hemograma puede indicar la presencia de una anemia ferropénica. La radiología contrastada, si bien puede ser útil en algunas situaciones, fundamentalmente cuando la endoscopía está contraindicada o por falta de accesibilidad, ha perdido vigencia en la actualidad, siendo reemplazada por la endoscopía con biopsia. La videoendoscopía gastrodenal o VEDA es el estudio con más sensibilidad y especificidad. En la úlcera gástrica siempre se deben tomar entre 6 y 8 muestras de biopsia en los bordes y en el fondo de la misma para descartar malignidad. Posteriormente, después de 8 a 12 semanas de tratamiento, se debe comprobar endoscópicamente la cicatrización completa de la úlcera. En la úlcera duodenal la biopsia no está indicada, solo del antro pilórico para determinar el Helicobacter pylori. Por último, vamos a observar las distintas pruebas de detección del Helicobacter pylori, que se dividen en invasivas, que requieren endoscopía y biopsia, y no invasivas, que no requieren métodos de endoscópicos. Dentro de las invasivas, la histopatología es la más importante, y las no invasivas, la prueba de la urea con el aliento es la que más frecuentemente se utiliza.